Representational Space Invaders, una historia de representación gráfica por parte de los videojuegos. Comienzos extraños, de la cueva como soporte a la pantalla. En la historia del arte de la humanidad no sabemos qué movió al primer ser humano a representar su entorno más inmediato. Dichas manifestaciones existen en todos los pueblos y culturas bajo esta incógnita del comienzo. Sin embargo, y por otro lado, sí que sabemos cuáles fueron los comienzos de la representación infográfica y más específicamente cómo inició su andadura en el mundo para representar las cosas. La pintura primitiva representa el interior del artista chamán en muchos casos, usando esa parte de nosotros, nuestra capacidad para imaginar, que es capaz de convertir una forma de 3 píxeles en una nave espacial. Tanto el hombre primitivo con sus signos como el hombre contemporáneo de comienzos del videojuego participan en este juego de ficción, que es la representación de sus mitos y creencias vitales a través de elementos abstractos, cada uno evidentemente por razones muy distintas. Mientras que el hombre primitivo está limitado por un arranque primigenio de configuración de su realidad desde cero, el hombre moderno se ha visto obligado a recorrer la historia de representación gráfica, culpa o gracias a las limitaciones tecnológicas de cada fase histórica contemporánea. La imaginación encerrada en el chip, el fantasma en la concha. Las primeras representaciones hechas por seres humanos tecnológicamente avanzados que la historia del arte ha datado comenzaron en Europa hace aproximadamente 20.000 años. Dichas manifestaciones de la realidad, soñada, imaginada o simplemente interpretada, comenzaron en la zona más evolucionada tecnológicamente del momento. Por otro lado, las primeras manifestaciones de un GUI, Graphic User Interface, y por ende la primera manifestación de un juego electrónico, comenzaron en unos Estados Unidos tecnológicamente superiores y dentro de una franja temporal difusa, que abarcan desde los años 50-70 del siglo XX. Arte para la eternidad, la continuidad en el hecho artístico de la representación, entre las pirámides de Egipto y los micromonolitos de Silicon Valley. La historia del arte continuado comienza en Egipto antiguo, en donde una nueva sociedad metropolita del bienestar y de la tecnología pudo sostener, entre otros muchos, el desarrollo de una cultura pictórica, arquitectónica, matemática, etc. Si consideramos que nuestra cultura occidental es esencialmente griega y que los griegos aprendieron casi todo lo que posteriormente desarrollaron de los egipcios, para nosotros cobra relevante importancia el arte egipcio. La historia del videojuego y el mercado capitalista que sirvió de soporte para su desarrollo se iniciaron en Estados Unidos. La historia del videojuego comienza allí. Sus estilos y metodología de trabajo serán exportadas y migradas a diferentes puntos del resto del planeta. Inspirando los nuevos estudios de producción europeos y orientales, un acercamiento a los orígenes del videojuego nos es muy necesario para entender este fenómeno a escala global. La sociedad egipcia estaba tan perfectamente organizada que fue posible la construcción de elementos arquitectónicos capaces de perdurar durante 5.000 años o más, gracias a procesos inexplicables para nosotros hoy en día. La sociedad norteamericana del siglo XX estaba también enfrascada en un proceso de crecimiento tecnológico y cultural que se extiende aún hasta nuestros días para ganar una de las guerras más cruentas acaecidas en nuestro planeta. Dicha guerra ha sido responsable del mayor crecimiento armamentístico y tecnológico que ha vivido la humanidad. Una guerra por tierra, mar, aire y que llegó hasta el espacio exterior. La Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría.
En este paralelismo temporal, mientras los egipcios construían sus grandes pirámides en pleno apogeo cultural, religioso y militar, movilizando artistas, arquitectos, físicos, filósofos y sacerdotes, Estados Unidos reunía a la élite de sus matemáticos, físicos, químicos, ingenieros electrónicos para desatar la energía del átomo y crear la bomba H, que desgraciadamente sería lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, no es coincidencia que en 1958 William Higginbotham, diseñador de los circuitos electrónicos del proyecto Manhattan, relegado como director de un museo de ciencias tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, creara un juego interactivo para dar algo de chispa a dicho museo, constituyendo el espectáculo más visitado y disfrutado de la exposición, un divertido juego de ping-pong. En Egipto, el poder de representar la realidad mística o social se convierte en el poder de representarlo vivo y mantenerlo eterno más allá del paso del tiempo. El objeto de la representación era deglutido y ejecutado desde la mente, nunca copiado desde la realidad. De esta manera el artista se aseguraba de la absoluta comprensión de lo representado por los observadores, también agentes pensantes. Cada cosa tuvo que ser representada desde su ángulo más característico. Si la cabeza se veía más fácilmente de perfil, no importaba que en realidad dicha postura fuera imposible, sino que fuera claro que se trataba de la representación más evidente de un cuerpo humano. Lo mismo ocurre con las representaciones de Mesopotamia, otro de los focos de las primeras civilizaciones en donde las representaciones de la realidad no eran muy distintas. Mientras, en nuestra acronología paralela, en Estados Unidos se representaba la realidad y a los nuevos mitos e ídolos de la época con un método de representación muy parecido, a través de los videojuegos. Toda una colección de naves espaciales, vaqueros, coches deportivos, fantasmas y seres del cine y la televisión. La limitación tecnológica de la representación en movimiento y el procesamiento de las imágenes, que en este momento, los años 70 y principios de los 80, tenían las consolas de primerísima generación y las máquinas recreativas, obligaron a los artistas creadores de videojuegos a forzar la representación de la realidad y la figura humana con una metodología muy parecida a la de los artistas egipcios o mesopotámicos. De esta manera, se obligaban a sí mismos a representar cada cosa desde el ángulo más característico. La representación bidimensional o sin perspectiva del diseño de videojuegos en la tecnología de representación de este momento, 2D o imágenes raster, ocupó más del 90% de las creaciones desde 1970 a los primeros años de los 80. El cuerpo humano y el entorno que ocupaba en el espacio se aproximan mucho a las representaciones del antiguo Egipto y de las creaciones pictóricas de la Grecia antigua. Algo que desarrollaron tanto egipcios y especialmente los griegos como los creadores de videojuegos de esta primera etapa evolucionada fue diferenciar claramente la figura humana del resto de cosas que le rodean, o bien oscureciendo el fondo o silueteando dichas figuras como estrategia de representación. Posteriormente y a lo largo de los años 80, los niveles de representación bidimensional en el videojuego sufrieron muchos cambios y fueron dando paso, progresivamente, a una explosión mucho más experimental y sin rumbo, con unos muy interesantes, eso sí, intentos de representación tridimensional, sin normas aún todavía muy establecidas y una gran explosión de colores. Esta estética nos recuerda mucho a la estética de la Edad Media en la historia del arte. En este momento, la investigación tecnológica seguía obligando a todos los creadores a seguir las mismas pautas de representación gráfica, pero desarrollando distintas estrategias que restaran rigidez en cuanto a representar sobre todo el cuerpo humano, sus gestos y sus acciones. Pero esto se explicará en el siguiente nivel.